La forma en que piensas sobre Dios está moldeando en silencio cada paso de tu vida. No siempre es lo que haces lo que define tu camino, sino lo que crees en lo profundo, en los rincones que nadie ve. Muchos viven con el corazón atado, no al pasado, sino a pensamientos que limitan lo que Dios puede hacer en el presente. Y sin darse cuenta, son moldeados no por la fe, sino por la duda disfrazada de lógica. Así es como se construye una vida llena de límites invisibles. Billy Graham decía, el mayor campo de batalla está en la mente, y es ahí donde Dios quiere reinar. Jordan Peterson completa, la transformación comienza cuando reformulamos nuestra percepción del sufrimiento y la responsabilidad. Pensamientos pequeños generan pasos cortos, y por eso muchos están agotados, no por falta de fe, sino por pensamientos que desgastan incluso antes de comenzar la jornada. Pero ¿y si pensar diferente fuera el inicio de todo lo que anhelas vivir? Existe una distancia entre lo que dices creer y lo que tu alma cree en silencio. Muchos se sabotean, no por falta de fuerza, sino porque en el fondo creen que Dios solo los tolera y no que los ama profundamente. Eso no es humildad, es una herida que se esconde bajo una falsa modestia espiritual. Pensar poco de uno mismo no es señal de fe, es incredulidad disfrazada de reverencia. Un corazón que cree en un Dios grande no puede seguir creyendo en un valor pequeño. La Biblia dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7. Eso significa que tus decisiones, elecciones y reacciones espirituales nacen de lo que piensas sobre ti delante de Dios. Si crees que no eres digno de ser escuchado, tal vez ores menos. Si piensas que has fallado demasiado, quizá ya ni lo intentes. Todo comienza con un pensamiento no resuelto, y todo puede recomenzar con un pensamiento restaurado. Hay una diferencia silenciosa entre arrepentimiento y culpa. La culpa aprisiona, el arrepentimiento libera, pero muchos confunden el dolor con castigo divino, como si sufrir fuera la única opción después de haber fallado. Se alimentan con pensamientos como, me lo merezco, y viven como si Dios fuera un juez severo esperando el próximo error. Eso no es fe, es miedo disfrazado de espiritualidad. La neurociencia muestra que los pensamientos negativos recurrentes crean circuitos de parálisis en el cerebro, patrones que repiten dolor, culpa y huida. Pero Billy Graham decía, Dios no quiere que te aferres al pasado. Su perdón es total. Vive como alguien perdonado. El problema no está solo en los errores cometidos, sino en cómo piensas sobre esos errores. Mientras el pensamiento esté atrapado en la culpa, el corazón no encontrará espacio para la transformación. El cambio comienza cuando crees de verdad que Dios no quiere castigarte, Él quiere sanarte. Muchos repiten versículos como si fueran mantras, esperando que la repetición produzca fe. Pero la fe no nace de palabras dichas con prisa, nace de pensamientos moldeados por la verdad. Pensar la palabra antes de orarla es permitir que transforme el interior antes de salir por los labios. Es dejar que el Espíritu traduzca la Escritura al alma, no solo a la oración. La transformación comienza con un proceso sencillo. Lee un versículo, pregúntate qué revela sobre quién es Dios y luego aplica esa revelación sinceramente a tu vida. Ese tipo de práctica genera una oración viva, íntima y real. Una oración que no intenta convencer a Dios, sino que nace de un corazón ya convencido de la verdad. Billy Graham decía, Dios escucha el corazón, no la actuación. Cuando el pensamiento se alinea con la palabra, la fe no se fuerza, simplemente florece. Muchos se acercan a Dios aún atrapados en una lógica humana que limita lo que el corazón puede creer. Pensamientos como, Dios ya no me escucha o he fallado demasiado para ser perdonado, no vienen del cielo, vienen de heridas no tratadas. La fe verdadera no es racional, es relacional, no depende de entenderlo todo, sino de rendirse con sinceridad. Billy Graham decía que la fe se vuelve real cuando dejamos de mirarnos a nosotros mismos y empezamos a mirar a Cristo. El hijo pródigo no regresó porque entendió todo. Regresó porque extrañaba al Padre. Aunque su mente estuviera llena de pensamientos torcidos, fue recibido. Y eso revela una verdad esencial. Dios no exige pensamientos perfectos. Él responde a corazones dispuestos.
Cuando la mente se calla y el espíritu se mueve, nace una fe que trasciende la lógica. Y es justo ahí, donde termina la razón, que comienzan los milagros. A veces el enemigo más cruel de la fe no es una tentación visible, sino un pensamiento repetitivo, silencioso y disfrazado de verdad. Preguntarte con sinceridad, ¿este pensamiento me acerca o me aleja de la presencia de Dios? Puede abrir los ojos del alma, porque muchos viven guiados por frases internas que jamás pondrían en la boca de Dios, pero que creen como si vinieran de Él. Pensamientos como siempre fallo, no soy digno o nadie me ama de verdad, no nacen del cielo, sino del dolor no sanado. Billy Graham decía, no todo pensamiento viene de ti, y no todo silencio viene de Dios. Se necesita discernimiento. Nuestra mente repite lo que ha sido sembrado en ella, sea por la cultura, por las heridas o por el enemigo. Por eso, identificar esas frases, presentarlas ante la verdad de la palabra y reemplazarlas por promesas divinas no es solo un ejercicio, es una liberación. La mente es un terreno fértil. Todo lo que entra constantemente echa raíces. Si no cultivas verdades a diario, las mentiras crecen solas. El enemigo no necesita gritar para engañar. Basta con susurrar y esperar que lo creas. Y cuando la mentira encuentra espacio, se extiende como mala hierba, ahogando la fe, el ánimo y la visión espiritual. Por eso la Biblia dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. La transformación comienza en lo invisible, en lo que piensas cuando nadie te observa. La cultura está llena de historias y películas que muestran cómo un pensamiento implantado puede controlar toda una vida. En el mundo espiritual también es así. Una idea errada sobre Dios, sobre uno mismo o sobre el perdón puede distorsionar toda la caminata. Por eso, cultivar la mente con la palabra, regarla con oración y protegerla con discernimiento no es opcional, es supervivencia espiritual. Existe un vínculo invisible entre lo que se piensa y lo que se vive. Cuando la mente se eleva, los caminos se abren. Dios no dirige una mente llena de caos, culpa o creencias rotas. Él guía a quienes han aprendido a sintonizar sus pensamientos con el cielo. La promesa está oculta, pero es clara. A los que me honran los honraré, incluso en sus pensamientos. Cuando dejas de imaginar lo peor y comienzas a esperar lo mejor de Dios, lo invisible se alinea. Hay testimonios de vidas transformadas por un solo pensamiento renovado, una idea iluminada por el Espíritu, un versículo que llegó al corazón, una verdad que cambió la perspectiva. Billy Graham decía, comienza con el pensamiento y Dios se encargará de darte dirección. El pensamiento elevado no es optimismo vacío, es fe que ve lo que aún no se ve, es confianza que prepara el corazón, porque cuando Dios encuentra una mente redimida, revela caminos inesperados y nada permanece igual. La mayoría intenta cambiar su rutina, sus hábitos, sus reacciones, pero mantiene el mismo pensamiento detrás de todo, y el pensamiento es la semilla del camino. No sirve de nada cambiar los pasos si la mente sigue apuntando en la misma dirección. Por eso cambiar el día no basta, es necesario cambiar la mente. Jordan Peterson afirma, empieza organizando tu mundo interior, luego el mundo exterior responderá, y ese orden importa. Dios no transforma de afuera hacia adentro, Él comienza en lo invisible. Billy Graham decía, si Dios tiene tu corazón, también necesita tener tu mente, porque el corazón puede amar, pero sin una mente alineada se pierde la dirección. Hoy la invitación no es cambiarlo todo, es cambiar un pensamiento, dejar atrás el que debilita y alimentar el que fortalece. Ese intercambio puede parecer pequeño, pero es precisamente lo que abre espacio para que Dios sane lo que ni imaginabas que aún necesitaba ser restaurado.